tenido respuesta. En fin, el cambio climático debe ser una responsabilidad de todos y sobre todo es parte de la conciencia social de la actualidad. En el tema de la sequía, presidente, y de la conciencia social, particularmente para que la ciudadanía entienda y dimensione la situación ambiental de Guatemala, particularmente porque estamos tratando hablando de un país que es quizá el más vulnerable de América Latina, ya lo han dicho los expertos y los científicos. ¿Qué pasa con el tema del agua, por ejemplo? En este momento los mantos freáticos, que son las aguas subterráneas que pasan por Guatemala, han descendido más o menos hasta 3 metros de sus alturas normales. Si las condiciones climáticas continúan con estas sequías, es muy probable que tengamos otros descensos de estos mantos freáticos entre 4 y 20 metros. Esto significa que cada vez más vamos a tener muy poco acceso a este tipo de agua que proviene de los mantos freáticos. Además, esto es un llamado a la población para el trato consciente del vital líquido, que lógicamente tenemos cortes, por ejemplo, en varios sectores de la ciudad o en varios sectores del país de corte de agua. Entonces es muy importante hablar sobre este tema de la sequía. Así es. Y al cambio climático se suman los problemas estructurales del país, como la desnutrición, la pobreza, la extrema pobreza, y un cambio climático sobre población vulnerable en términos de pobreza se duplica, triplica el efecto de un cambio climático. Y por eso la lucha contra la desnutrición es parte de una estrategia de la lucha contra la pobreza y extrema pobreza. Al final de cuentas, justamente eso hace vulnerable a un país y en el caso de Guatemala la vulnerabilidad no sucede por generación espontánea, sucede justamente por los altos niveles de pobreza que existen y esos problemas estructurales que ya señalaba el presidente. Hoy para conversar con nosotros está ya en la línea telefónica Eddie Sánchez, él es el famoso Eddie Sánchez, director del INSIBUME, a quien le agradecemos muchísimo estar acompañando esta comunicación en Despacho Presidencial, y la idea, presidente, es conversar con usted y con la audiencia acerca de cuál es ese impacto en términos de las lluvias, porque ya hay pronósticos claros de cómo es posible que esta temporada lluviosa empiece más tarde y eso traiga consecuencias que nos afecten. Así es, Ronaldo. Eddie, muy buenos días, gusto saludarte. Buenos días, señor presidente. Muy bien, bueno, me parece que todos estamos muy preocupados por la variabilidad del clima, el cambio climático, los cuales repercuten directamente en los ecosistemas y la infraestructura. Pero también pues sabemos que afecta a los sectores económicos, incluidas la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud pública, la gestión de los recursos hídricos, el turismo, el transporte, la producción energética, que se va a volver un problema serio, el comercio y el medio ambiente. En el transcurso del año pasado, la época lluviosa fue realmente muy deficitaria, especialmente en los meses de septiembre y octubre. Hubo un déficit hasta un 35% en algunos lugares, y esto históricamente registra un récord en los últimos años. Actualmente estamos afectados por el fenómeno del Niño, el cual se seguirá manifestando durante los próximos meses. Se espera que los efectos del fenómeno del Niño persistirán hasta abril y mayo inclusive hasta junio del 2010. Es decir, que tendríamos al inicio de lo que es la época lluviosa algunos indicios de lluvia en el mes de abril. Pero esto podría ser un indicativo de un falso inicio del invierno, porque esto haría que el mes de mayo, en que se establece la estación lluviosa, esté deficitaria. Entonces, esto podría causar un retraso en lo que es el inicio de la época de siembra. Nosotros esperamos que en los próximos días las temperaturas también, es decir, la época fría se vaya terminando. Inclusive podrían haber algunos frentes fríos débiles aún para el mes de marzo, pero esperamos que en los próximos meses la temperatura ambiente esté arriba de lo normal
en los meses de marzo y abril, que es típico que haya temperaturas altas, este año las temperaturas pueden ser más altas de lo normal. En la parte norte del país se están presentando algunas lluvias que consideramos normales, especialmente en la franja transversal del norte y en el área del Caribe. Entonces, la perspectiva es de que de persistir el fenómeno del Niño, tendríamos problemas porque se va a acentuar la disminución de los recursos hídricos. En algunos casos, ya el déficit marcado durante el año 2009 estaba hasta en un 30%. Esto no permitió cargar los acuíferos y entonces tendríamos problemas aún en los pozos que se usan para abastecimiento de agua potable. Los frentes fríos que traen mucho viento normalmente resecan el suelo, ayudan también a formar más hojarasca y entonces en realidad tendríamos serios problemas con esa condición de suelo seco, en el cual la mayor amenaza que tenemos en estos próximos días serían los incendios forestales. Y yo creo que uno de los problemas más serios que se podría tener en el abastecimiento de agua potable para muchas poblaciones que en realidad tienen sistemas de abastecimiento ya muy antiguos, muy precarios, y naturalmente esto repercute en el bienestar de la población. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias, Eddie. Un saludo a ti y a todo el personal de ICIBUME. Bueno, Eddie es todo un personaje en ICIBUME, es un técnico, un científico que todos reconocemos como una gran autoridad. Yo me recuerdo todavía en las épocas de la universidad, ya Eddie era conocido por toda la cuestión de clima y de temblores, terremotos y sismógrafos y todo eso. Bueno, yo creo que es realmente, yo creo que es una responsabilidad del gobierno y del Estado en su conjunto ir haciendo un trabajo de gran comprensión de lo que es el cambio climático y de lo que podemos aportar todos en lo que puede aportar Guatemala. Desde el tratamiento de basura, desde la limpieza de cuencas, desde la reforestación de cuencas, el trabajo disciplinado del uso del agua. El señor vicepresidente tiene una expresión que debería ser ley, pero va a ser difícil que pase, que todos devolvamos el agua como la recibimos. En esa medida el agua, filtros, tanto filtros de entrada como filtros de salida. En fin, tenemos que ir construyendo una cultura de respeto al ambiente para que podamos hacerle estar menos débiles frente a la amenaza del cambio climático. Tenemos la otra llamada. Tenemos ya en línea, presidente, al doctor Marco Morales, él es asesor de la Secretaría Técnica del Gabinete del Agua, y aquí hay que señalar, muy importante, la creación de un gabinete específico para tratar el tema del agua. Que se creó desde el año pasado. Así es, desde esta administración, porque el tema del agua será muy importante, incluso se predice que las próximas guerras serán por el agua, y eso es algo que trae consecuencias para un país que tiene mucha agua, pero que no la utiliza ni canaliza de manera adecuada. Muy buenos días, doctor Morales, bienvenido al programa. Buenos días, presidente Colón, buenos días a toda la población que escucha. En efecto, este año presenta las condiciones características de un déficit hídrico, como bien nos explicaba don Eddie Sánchez. Un año seco, que es una condición actual, pero que también ha sido una condición del pasado y que seguirá siendo una condición en el futuro, como sucede con los años lluviosos, porque el clima es un ciclo cambiante, y ante ese cambio climático Guatemala tiene profunda vulnerabilidad, como ya se dijo, frente a las inundaciones, a las sequías, en impactos en el sector agropecuario, que representa el 23% del Producto Interno Bruto. Sabemos que implica
tanto impactos para la economía